Bienvenidos a otro programa de 8-9-10. Le damos a todos las bienvenidas y ya saben, todos los que quieran ver el programa lo pueden hacer a través de www.canaltelev1.com y después pueden ver los programas en diferido a través de YouTube, que es www.youtube.com/canaltlv1. Y también todos los que quieran enviar mensajes lo pueden hacer a través de Facebook. Agradecemos de verdad todos los mensajes que nos han llegado, y la verdad que la gente que ha visto los programas del canal Toda la Verdad Primero ha sido abrumadora. La verdad que estamos llevando adelante un trabajo faraónico, así que a todos los que nos están viendo, todos los que comparten, todos los que nos siguen y que les gusta, y los que disienten, también les agradecemos el haber tomado el trabajo de vernos. Hemos superado a los 43.000 visitantes en solamente 4 meses de programación, o sea que les damos a todos las 1000 gracias. Hoy es 20 de noviembre, día muy importante por varios motivos. Uno, porque es el Día de la Soberanía Nacional. Estamos recordando la batalla de la Vuelta de Obligado, esa batalla en la cual se defendió la soberanía nacional. Entonces hoy, como Día de la Soberanía, es un día emblemático. Y también porque hoy se lleva a cabo, otro de los temas, es que se lleva a cabo el paro general llamado por la Confederación General del Trabajo y por la CTA, que ha sido abrumadora, ha parado el país. La verdad que los reclamos que hace la Unión Obrera, TLV1, los adhiere 100%, por los reclamos salariales, por su justa reclamo en que no solo se paguen los justos salarios que deben pagarse los trabajadores en un país donde el gobierno no reconoce la inflación, sino que a su vez también ese famoso impuesto tremendo que se quiere aplicar, que es el impuesto a las ganancias de los trabajadores, cosa que es una cosa aberrante en la Argentina de hoy, donde meramente se vive. Ahora vamos de lleno al programa y tengo como invitado al ingeniero civil Leonardo Castanino. Leonardo Castanino es un ingeniero civil que ha dedicado parte de esta última etapa de su vida, que no es la última, pues es un hombre joven, en el estudio de la historia, y se ha centralizado particularmente en la Confederación Argentina. Y la figura, obviamente, de la estrella de hoy, del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, que es don Juan Manuel de Rosas. Y por este motivo quiero presentar a Leonardo Castanino. Leonardo, muchas gracias y gracias por estar acá en 8-9-10. No, gracias a vos. Esto es un placer tenerte, porque creo que amerita que este programa lo iniciemos hablando un poco de la soberanía. Y la soberanía es tan importante en este aspecto. Aclaro, antes que nada, que escribió 3 libros. El primero que salió se llama Sombra y Verdades. Lo voy a poner de este lado para que lo puedan ver. Sombra y Verdades. No sé si lo toma la cámara. Perfecto. Sombra y Verdades. Y ha escrito otros 2 libros. Uno que se llama La Ley y el Orden, que trata obviamente sobre la época de don Juan Manuel de Rosas. Y La Guerra del Paraguay, que lleva como título La Triple Alianza en contra o contra los países del Plata. Así que, bueno, tres trabajos de investigación y de recopilación muy, muy interesantes. Te felicito. Bueno, gracias. Bueno, Leonardo, vamos a nuestra audiencia cibernética, que es la que nos ve generalmente esta programación. ¿Qué fue el 20 de noviembre? ¿Qué fue ese Día de la Soberanía? ¿Qué simboliza? Bueno, para mí el 20 de noviembre es, digamos, un eslabón más en la cadena que hubo de lucha, digamos. O sea, por destruir la soberanía, por dividir, digamos, al Río de la Plata, o sea, en general en realidad es una lucha que venía, digamos, contra todas las colonias españolas, particularmente en el Río de la Plata. Y pienso que Vuelta Obligado fue un eslabón más. Ya había empezado a partir de 1810 con la separación o 1811, la separación de Paraguay, el Alto Perú, luego Uruguay. Hubo un intento también de separar la Mesopotamia. Brasil ya se había quedado en 1801 con Mato Grosso, con Rio Grande do Sul.
Y bueno, había muchas fuerzas interesadas en esa separación. El imperio inglés, el francés, que aunque estaba más en decadencia, el imperio de Brasil, que durante siglos buscaba el avance sobre el Río de la Plata para tener acceso al río, o sea, ser parte del Río de la Plata, y además los unitarios que siempre fueron socios o cómplices de todo ese avance. Sobre todo en la época de Rosas, por el odio a Rosas se unían al al extranjero, extranjero, claro. Inclusive digamos... ¿Cuál es la diferencia entre unitarios y federales? ¿Qué es lo que los marca entre uno y otro? Bueno, si lo quisiéramos simplificar, diríamos que el unitario es la defensa el federal es la defensa del territorio, digamos, de lo autóctono, y el unitario veía más hacia afuera. El federalismo en realidad es, digamos, un sistema que es la autonomía de las provincias, que Buenos Aires no le convenía, porque Buenos Aires a partir de 1810 se sintió la heredera del Reino de España, digamos. Claro. Entonces, bueno, era el virreinato legítimo, ¿no? Claro, pero después las provincias querían hacer un sistema de gobierno, digamos, un confederado, donde cada una tuviera respetara su autonomía y que no hubiera ninguna sobre las demás. En cambio, Buenos Aires pretendía ser ella la cabeza de Tanto es así que a partir de 1810, a las provincias que no se adhirieron, les mandó incluso ejército, como fue el caso de Paraguay, que lo mandó a Belgrano, que bueno, fue derrotado. Francia ahí fue el primero que propuso una confederación, basándose en él era admirador del proceso norteamericano, y le propuso a Buenos Aires formar una confederación sin que no hubiera ninguna provincia sobre las demás, sino que cada una mantuviera su autonomía y que formaran la confederación. Buenos Aires en principio no se lo negó rotundamente, pero le empezó a poner trabas, con impuestos, dificultándole el acceso al río, etcétera, y eso hizo que Paraguay se aislara y declarara la independencia. Los brasileros que estaban interesados en que se separe, primero le ofrecieron un consulado, le ofrecieron que se una a Brasil. No, Paraguay no lo aceptó, entonces le reconoció la independencia. Claro, le estaba reconociendo la independencia a una provincia argentina. En cambio, Argentina nunca se le reconoció mucho después de Caseros, pero incluso en la época de Rosas tampoco se lo reconoció. Claro. Lo mismo pasó con Uruguay. El caudillo, digamos, natural era Artigas. Buenos Aires se sintió con cierto celo sobre Artigas, entonces prefirió aliarse a los brasileros, a los portugueses, e incentivar la invasión portuguesa sobre la banda oriental con tal de sacárselo a Artigas de encima. Y ahí está un pensamiento de Artigas que coincide con el de Francia, porque cuando mandan a los diputados a la Asamblea del año 13, entre las instrucciones les decía explícitamente formar una confederación de provincias autónomas, y lo decía textualmente: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Por eso le rechazaron los diputados. Y ese pensamiento se repite con Rosas, por ejemplo, en la carta de Hacienda Figueroa, que le dice a Quiroga, dice, quieren hacer una constitución, dice, la constitución tiene que hacerse para formalizar el hecho de que estén todas las provincias organizadas, y entonces, porque no se puede formar un cuerpo con miembros sanos, le dice específicamente. Y le dice algo con todas las letras también, que dice, ¿dónde va a funcionar ese Congreso? Para eso habría que
hacer fundar una ciudad que no dependa de ninguna provincia, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington. Se lo dice con todas las letras. Quiere decir que esa lucha vino, o sea, digamos, vuelta obligado, fue parte de todo ese proceso, esa lucha en contra de los que pretendían disgregar la Confederación. Cuando se puede ver claramente que durante la época de Rosas no hubo prácticamente ningún día que no hubiera una batalla, un combate, un atentado, o sea, fue permanente. Hasta que en Caseros se une Urquiza con los brasileros, incluso, aunque no participó directamente, los paraguayos y parte de Uruguay en contra de Rosas. Cuando cae... Claro. Y yo te pregunto en este aspecto, desde que, digamos, la última etapa virreinal, hasta la batalla de Caseros, ¿en cuántas oportunidades estuvo siempre en riesgo la soberanía? Más allá de que veíamos el avance de Brasil, tuvimos las invasiones inglesas en 1867, tuvimos a los franceses permanentemente también acosándonos, los ingleses nunca pararon, ya sea por el comercio, ya sea a través de las logias masónicas, a través de estos grupos que se iban formando, literarios, etcétera, que fomentaban el unitarismo. ¿Siempre estuvo en riesgo la soberanía? ¿Siempre? ¿Cuántas veces yo creo has visto sí, bueno, cuántas no sé si te podré enumerar, pero yo creo que sí. Empezando, los ingleses, por ejemplo, decían: nosotros no tenemos eternos amigos, sino tenemos intereses. Sí. Entonces, en 1825, por ejemplo, ellos lograron reconocieron la independencia a cambio de el libre comercio. Y que nuestros barcos pudieran ir al Támesis como ellos venían al Río de la Plata, como si nosotros hubiéramos podido. Sí. Bueno, si no fuera tan fácil una flota de la claro, que ellos y siempre estuvo. Cuando hubo la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana también, porque los unitarios, a través de los de Montevideo, a través de Cuyen, pactaban con Santa Cruz que si los ayudaban a ellos, Santa Cruz podía separar las provincias del norte, o sea que ahí hubo otro riesgo. Lo mismo con la Mesopotamia. Con tal de incentivar, los unitarios de Montevideo, con tal de incentivar a los ingleses y a los franceses que intervinieran, le ofrecían la separación de la Mesopotamia. Incluso Urquiza estuvo también en esa, Fructuoso Rivera lo pretendía, o sea que estuvo en riesgo muchas veces, y una de ellas fue la de la batalla de Vuelta Obligado, e incluso el bloqueo francés, la batalla de Vuelta Obligado, una serie de hechos. ¿Y ahí se termina el tema del acoso contra la soberanía argentina? No, yo creo que no, porque después de Caseros, que incluso eran pactos anteriores, Urquiza libera la navegación de los ríos, reconoce la independencia paraguaya, o sea que cede todo lo que habían estado buscando. Incluso ahí la hegemonía de Buenos Aires con el interior se ve también, porque incluso estuvo separada Buenos Aires del resto de la... después pactan en Cepeda y en Pavón, hay un pacto callado ahí entre Mitre y Urquiza, no tan callado, porque Mitre incluso declara, dice: cuando nos juntamos en el templo, el genio invisible batió las alas, y ganamos la batalla de Pavón, más o menos eso dice. ¿Y quién era el templo? No sé quién era, pero... El genio de las alas. Sí. El genio no sé quién era, porque yo en esa tenida no estuve, pero... El gran arquitecto, Sí, el gran arquitecto. Los grandes masones, como eran los dos. Sí. Entonces, ahí, en realidad lo que pactan ellos es
que Mitre iba a quedar en la Urquiza iba a quedar en la Mesopotamia, digamos, como sin que lo toquen, y Mitre, y también con Sarmiento, sojuzgaban a todas las provincias del exterior, cambiaron gobernadores, persiguieron a los federales. Y no fue más que la continuación, porque Mitre incluso dice, ¿dónde está la letra del pacto de 1851? Dice, el próximo turno es Paraguay. Dijo. Incluso Mitre lo trajo a Venancio Flores en contra de los federales. Y entonces después lo financia para que tome Uruguay. Y Pastor Obligado en el periódico Tribuna dice, lo de Uruguay no es una guerra extranjera, dice, es la guerra eterna contra la mazorca que ahora se ha enquistado en Montevideo. Y Mitre había dicho, el próximo paso es Paraguay, o sea que fue toda una continuidad. Y yo creo que terminó en realidad cuando reprimieron el levantamiento de López Jordán. Ahora el 20 de noviembre, ese 20 de noviembre donde existieron esas batallas de Tonelero, Quebracho, sí. Vuelta Obligado, donde combatieron tropas argentinas y que hubo muchas bajas por nuestra parte. ¿Cuál fue el logro máximo de ese hecho, la Vuelta Obligado? ¿Cuál fue el logro? Para mí el logro fue hacer fracasar la expedición comercial, digamos. Porque fíjate que venían 90 buques de guerra y 20 buques de guerra y 90 mercantes que y querían abrir, digamos, al libre comercio el río. Entonces, Rosas en alguna oportunidad dijo, si quieren Buenos Aires se tendrán que conformar con las ruinas. Y cuando se hizo la expedición, le puso una barrera de cadenas en Vuelta Obligado. En realidad creo que primero la pensaban poner un poquito más arriba, después se corrió a Vuelta Obligado porque tiene una curva que dificulta la navegación a vela, a pesar de que tenían incluso algunos vapores. Y bueno, lógico que iban a pasar, tenían muchísimo más armamento. Los argentinos tenían baterías de 4 a 24 libras. Y los extranjeros tenían, además de vapor, incluso algunos buques acorazados, no de hierro, pero sí con cierta coraza. En vez de tener de 8 a 24, tenían de 24 a 80 libras. Incluso tenían granadas explosivas, tenían mucho más. Ahora, fue como decirles, bueno, van a pasar, pero no libremente, claro. No graciosamente. O sea, el objetivo de ellos era solamente pasar a comercializar. Pasar a comercializar, como pero si después... estuvieran en cualquier mar... Claro, sí. Entonces, pero ¿qué pasó? Pasaron y después en Quebracho, en Tonelero, lo fueron persiguiendo, incluso todo a lo largo de la costa. No pudieron vender la mercadería. Cuando volvieron, los volvieron a acosar. ¿Y qué diferencia hubiera habido? Muchas naves se perdieron y bueno, se dieron cuenta que les convenía negociar. ¿Y por qué crees que no desembarcaban en Buenos Aires su mercadería y eso cumplía la función que se tenía que cumplir de transportarla? Y bueno, yo creo que los costos que pueda llegar a significar, pero daba fuente de trabajo interno. ¿Qué es lo que les pasaba en la cabeza a ellos que tenían que atropellar hacia un país nuevo? Bueno, ellos querían que abran, o sea, Rosas tenía la aduana porque con eso sostenía todo el ejército de la Confederación. Y los ingleses querían la libertad, la plena libertad de comercio. Y Rosas no se le iba a dar. Yo iba a hacer una referencia, pero se me escapó, no sé. De todas maneras, se gesta la batalla de la Vuelta Obligado, Tonelero, Quebracho, en fin. Los barcos, ¿qué pasa? ¿Se detienen? ¿Se quedan ahí? No, los barcos... Eso pasa en 1845, ¿verdad? Sí, los barcos van hasta Asunción y regresan, tardan creo que 6 meses en volver y llegan a Montevideo, pero fracasa digamos, vieron que no les convenía comercialmente y hicieron las cuentas y dijeron, bueno... porque estuvieron y ahí era lo que yo también, ¿no? Estaban como 3 años dando vueltas. Claro, y ahí era lo que yo te iba a decir. Yo creo que Rosas fue el único, o casi, o alguno de los únicos, que utilizó en forma inteligente la deuda externa, porque, claro, dicen, si vos le debes
10.000 pesos al banco y no los podés pagar, estás en un problema. Pero si le debes 10 millones de dólares y no lo podés pagar, el problema lo tiene el banco. ¿Qué pasa? La Confederación le debía a Inglaterra la deuda externa que habían sacado el préstamo Baring, etcétera. Rosas lo iba pagando, pero cuando le bloqueaban el río dice, bueno, ahora nosotros queremos seguir pagándole, pero no le podemos pagar. Y se lo decía a los bonistas, que eran particulares, muchos eran comerciantes británicos, claro. Británicos, pero que vivían acá algunos. Sí. Entonces, los mismos bonistas decían, no, presionaban en la prensa, levanten el bloqueo, porque si no, nosotros no podemos cobrar la deuda. O sea que fue muy inteligente lo de él. Hay un hecho ahí también que valdría la pena a lo mejor decirlo, con respecto a las Malvinas, porque yo veo que hay muchos que dan para decir argumentos de Rosa, dicen una parte como si fuera... Y que tergiversa en realidad la verdad. Muchos dicen... Si no fuera totalmente defensor de la soberanía, sino... No, claro, dicen, Rosas quiso vender las Malvinas. Claro, la frase que ofreció a los ingleses venderle las Malvinas. Claro, la frase fuera de contexto es cierta. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Rosas? Rosas le dijo a Manuel Moreno, que estaba representante en Inglaterra, le dijo, ofrézcale como cosa suya venderle las Malvinas. Si ellos la quieren comprar, que están reconociendo que es nuestra. Claro. Los ingleses, por supuesto, le dijeron que no. Yo creo que fue una jugada, los ingleses, que tienen 500 años de diplomacia, le dijeron que no, pero fue un intento pícaro de él que no pudo cumplir. Si hubieran hecho eso, él hubiera dicho, no está claro, cuenta, él dijo, claro, es nuestra. Claro, es que eso incluso se lo dijo él. Dice, usted ofrézcaselo vender, si aceptan comprarla, la legislatura le va a decir que no, listo. Claro, eso fue registrado. Ahora, si vos sacás la frase de contexto, bueno, sí, le ofreció a los ingleses venderla, sí, es cierto. Pero... Todo lo que se logró el 20, y el contexto, muy rapidito porque se nos van los tiempos, sí. El contexto, Rosas resulta triunfal, no solo porque no permite que los barcos ingresen libremente en los ríos interiores, defiende la soberanía en ese aspecto, sino también se transforma en una especie de adalid, ¿no es cierto? Y logra que las grandes potencias le rindan honores al pabellón nacional, sí, ¿no? En su retirada, los acuerdos que hay, Arana, Southern y otros acuerdos, la Predó, etcétera. Como ese logro que fue tan victorioso para Juan Manuel de Rosas, que fue tan extraordinario y que fue noticia mundial, ¿no? Porque creo que todos los gobiernos, los periódicos del mundo, los gobiernos, los parlamentos mundiales elogiaron el acto argentino frente a las dos potencias del momento. ¿Cómo se explica la caída de Rosas 2 años después? Porque esto ocurre en 1848, 1849, 50. ¿Cómo puede ser que en un año y poco toda esa gloria se hubiera desbarrancado en una guerra en Caseros? Bueno, yo creo que había una parte de desgaste también de tantos años de gobierno, ¿no? Pero yo creo que fue principalmente, o sea, Brasil siguió su empuje, digamos, sobre el Río de la Plata, y Urquiza se pasó del otro lado, digamos, con todo el ejército de la Confederación completa. Entonces, claro, tenía un ejército muy poderoso. Urquiza como militar era bueno. Y como vendedor de caballos también era muy bueno. Debe haber estado muy flojito todo ese adoctrinamiento desde que los jerarcas, es decir, Urquiza como comandante, pero después tenía coroneles y otras camadas de oficiales que supongo compartían la... No, eran buenos. Eran buenos. ¿Compartían qué, perdón? Digamos, la filosofía de la Confederación Argentina, entendían a Rosas como él. Sí, pero o sea, ellos incluso confiaban en Urquiza, inclusive confiaron mucho tiempo. Por ejemplo, cuando los brasileños atacaban Paysandú con la complicidad de Buenos Aires, porque acá también le cargaban los barcos de bombas, los entrerrianos le pedían que por favor los deje cruzar para defender a los hermanos uruguayos, incluso hubo algunos que cruzaron, el hijo de Urquiza incluso cruzó. Sin embargo,
Urquiza no decía nada. Incluso cuando Mitre tomó todas las provincias, lo mataron al Chaco, etcétera, al Chacho de Peñalosa y todo, Urquiza estaba impávido, no decía absolutamente nada. Urquiza siempre estuvo con un pie en cada canoa, a ver a qué lado le convenía volcarse. Probablemente en todas las canoas cerradas, porque creo que todas las cuestiones que estuvo y que yo veía al pueblo entrerriano, haberlo leído, ¿no? Que es tan patriota el pueblo entrerriano, con tanto coraje, con tanta fuerza, que de repente en las principales victorias que acompañaban a su comandante, sí, que terminaba claudicando, debe haber sido tremendo para el pueblo entrerriano. Es que el pueblo entrerriano era, además, tenía una caballería muy buena. Cuando la guerra de Paraguay, los querían reclutar y cuando se daban cuenta que iban contra Paraguay en vez de contra Brasil, se daban vuelta. Incluso hubo hasta fusilamientos con tal de aplacar, digamos. El pueblo entrerriano siempre fue patriota, incluso hasta después con López Jordán también dice que no se atrevan a tocar suelo entrerriano. O sea, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, López Jordán peleaba con armas antiguas, y acá traían los fusiles de última generación, fue todo el Ejército Nacional, pero la caballería, digamos, entrerriana fue siempre muy buena. En Pavón, a Mitre le pegaron una corrida hasta Luján, que le mandaron un chasque, digo, vuelva que hemos ganado. En realidad, más que ganar, se había retirado. Siempre se decía de Mitre que era el único general argentino que estuvo en todas las batallas, pero siempre del lado enemigo. Sí, no, además dice que es el único que perdió hasta un desfile, porque sí. Además yo creo que fue el que armó el gran proyecto nacional. No sé si tengo un minuto, pero cuando Mitre fue digamos, en Sierra Chica, cuando fue a darle un escarmiento a los indios, fue con, creo que 900, algo así como 900 de tropa, entre infantería y caballería. Pero lo agarraron 500 indios ahí cerca de Sierra Chica, le comieron hasta los caballos, y entonces se volvieron a pie. Yo digo, es la única caballería que vuelve como caballería, como infantería. Y la última preguntita, sí, si vos me dijeras, porque creo que la soberanía nacional que digamos se destaca el 20 de noviembre de 1845, para los argentinos debe ser una batalla permanente, la soberanía diaria, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo ves, con imagen de Rosas, con imagen de los que han defendido con tanto empeño nuestra soberanía nacional, cómo la ves hoy defendida por quiénes? ¿Quiénes son los que defienden nuestra soberanía hoy en día? La verdad que no sé, pero yo creo que el federalismo, el golpe duro, digamos, que sufrió fue a la caída de Rosas, y terminó con López Jordán. Y de ahí en más, yo creo que todos los, podrá haber alguna excepción, pero todos los gobiernos han sido unitarios, y cada vez más, además. Cada vez más acentuado. Para mí, cada vez más acentuado. Cada vez el centralismo porteño contra el interior, y eso lógicamente perjudica la soberanía, porque estamos, digamos, disgregando el país, ¿no? ¿Hoy crees que se defiende la soberanía? ¿Acaso estamos viendo el hecho de la fragata, o el hecho de las grandes corporaciones, o que funcionan y saquean al país, en fin? Y se hace tanto alarde nacionalista con una... Bueno, alarde se puede hacer, la cuestión es sacar el cuchillo. Alarde se puede hacer. Solamente alarde. Sí. Dice que el perro que ladra no muerde. Claro. Leonardo, muchísimas gracias por haber estado acá en 8910. Espero que prontito volvamos a tener una charla más profunda sobre especialmente todos estos libros que has hecho, que son, la verdad yo leí Sombras y Verdades. Espero que me digas dónde compro los otros, pero ojalá que nos volvamos a ver muy prontito y charlemos un poquito más de historia. Bueno, gracias a vos.
Bueno, nosotros vamos a un corte rapidito, volvemos con Juan Carlos González, periodista y futuro conductor de televisión aquí en TV1. No se vaya, volvemos enseguida.